Listo, señores. Listo, profesor, empezamos, ya estamos en vivo. Genial. Vamos a empezar un nuevo capítulo, ahora un curso distinto. Hagamos lenguaje. Si te das cuenta, todos los temas que estamos haciendo los estamos avanzando prácticamente al mismo ritmo de lo que hace la presa San Marcos. Igual en algún momento hasta vamos a ver un poquito más todavía. ¿Listo? Ya está. Por ejemplo, esta es nuestra cuarta sesión, creo, y esta es también lo que hemos hecho en literatura. Es la semana 4 de la Pre San Marcos hasta el ciclo pasado. Si te basas en el ciclo actual, sería la semana número 3 de la Pre la que hemos hecho. ¿Ya? El lenguaje, lo que vamos a hacer hoy corresponde a una semana 4 de la Pre San Marcos. Tenemos que recordar lo que vimos la clase pasada. En nuestra clase pasada nosotros entramos al capítulo de fonología. Y en fonología estudiamos lo que son los fonemas, ¿cierto? Mencionamos que habían dos clases de fonemas, los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. ¿Ya está? Ahora, vamos a compartir por acá. Por ahí está, ¿qué cosa? A ver, ya. A ver, déjame plantear la pantalla, ampliar esto. Vamos a avanzar primero para no confiarnos en el tiempo porque este tema también es amplio y yo no quiero dejar temas a medias. Y la ventaja es que las preguntas te voy a mandar, ni bien termino la clase, te voy a mandar el solucionario, ¿ya? Y con alguna anotación por si es que hay alguna pregunta polémica o resaltado qué cosa es de cada pregunta, de tal manera que si tienen dudas ya pues las manifiestan y las vamos conversando. No te preocupes, ¿sí? Por ahí leí que las 6 y la 20 de literatura tenía sus dudas, Pedro. No te preocupes que las 6 y la 20 las voy a marcar bonito y voy a ponerle anotación por si te queda duda, ¿te parece? Así que no se preocupen, cuenten conmigo para todo ello, ¿ya? Ahora, también, la idea es que tú veas otras preguntas. ¿Por qué te menciono lo de la semana de la Pre San Marcos? Para que tú veas preguntas de esa semana. No te preocupes, igual yo voy a mandar el solucionario a las 20, Pedro, descuida. Yo voy a mandar el solucionario a las 20. La idea es esta, que con lo que hacemos en clase tú tienes la capacidad de resolverlas todas. Y yo te voy a mandar la clave y hay alguna aclaración por si es que queda duda, ¿ya? Y la idea es esta, que tú también revises otros materiales, de la Pre San Marcos sobre todo, y tú veas las preguntas y veas que es lo mismo que estamos haciendo y si hay dudas, pues sabes que siempre cuentas con nosotros. Si no la manifiestas por el grupo, la manifiesta profesor Jesús, me la hace llegar o si me la hacen llegar, también bienvenido sea. ¿Ya? Vamos a ver, siempre estamos dispuestos a aclarar tus dudas. Ahora sí, comenzamos. La semana pasada hablábamos nosotros de la fonología. Te dije lo siguiente, la disciplina de la gramática que estudia los sonidos de la lengua, se llamaba fonología. Y la disciplina de la gramática que estudia los sonidos del habla se llamaba fonética. Había una diferencia. La fonología eran los sonidos mentales y la fonética eran los sonidos reales. Ahí es una diferencia. Otro detalle, la fonología se dividía en fonemas segmentales y suprasegmentales. A los fonemas segmentales eran los fonemas que se articulaban en sucesión, ¿cierto? Estos fonemas segmentales podían aislarse y cada fonema, sea segmental o suprasegmental, siempre tiene lo que se conoce como una función distintiva, más no significativa. ¿Qué significa esto? Una función distintiva significa que si tú cambias un fonema en una palabra, esta puede significar otra palabra, como mano y mono, dijimos, no un par mínimo. Pero la A y la O sueltas, simples, no tienen significado. No son como los morfemas, que sí tienen una capacidad significativa. Otro detalle más. Los fonemas suprasegmentales siempre vienen de manera simultánea a los segmentales. Esto siempre lo pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Los segmentales son en sucesión y los suprasegmentales son simultáneos a la realización de los segmentales. Los fonemas segmentales consistían en las vocales y las consonantes. La semana pasada vimos que existían 24 fonemas, 5 fonemas vocálicos y 19 fonemas consonánticos.
Si los fonemas tienen que ver con realización sonora o con sonido mental, obviamente aquellas letras que carecen de sonido no poseen fonema, como era el caso de la H que mencionamos la semana pasada, ¿cierto? La H no mantiene sonido. Ahora, existían letras que podían representar más de un fonema. Y podrían existir también fonemas que podían representar más de una letra. Por ejemplo, en el caso de chato, la C y la H es un solo fonema. Y en el caso de taxi, la X son dos fonemas, K y S, ¿cierto? Hoy nos interesan los fonemas suprasegmentales. La misión de hoy es hablar de estos fonemas que son el acento y el tono, o la entonación, que es el nombre que propiamente se admite, y lo que vamos a hacer con ellos, ¿qué cosa es? La creación de sílabas. Por eso, el capítulo de hoy corresponde al acento, tono y a lo que son vocales concurrentes, los grupos vocálicos, homosilábicos y heterosilábicos, que popularmente tú conoces como diptongo, triptongo y hiato. Vamos a ver en qué consiste toda la teoría de la clase de hoy. Primero, si hablamos de fonemas vocálicos, los fonemas vocálicos dijimos que eran los cinco. La A baja, la EO medias y la IU altas, ¿te acuerdas? Dijimos también que la I y la E eran anteriores, la A central y la O y la U posteriores. Solo estoy recordando. Dijimos también que las vocales siempre son sonoras. Dijimos que las vocales son núcleo de sílaba. Dijimos que las vocales carecen de ruido audible. Simplemente el sonido es limpio. A, E, I, O, U, ¿cierto? Y las consonantes sí poseen ruido audible. Las consonantes pueden ser sonoras o sordas. Las consonantes siempre son margen silábico, anterior o posterior. Y mencionamos los 19 fonemas consonánticos y los dividimos de la siguiente manera. Por el punto de articulación, es esta lista que está acá. Bilabial, labiodental, interdental, dental, alveolar, palatal y velar. Y por el modo de articulación, oclusivo, fricativo, africado, vibrante, lateral y nasal. Y por la vibración de las cuerdas vocales, fonemas sordos y sonoros, sordos y sonoros, sordos y sonoros. Estas eran las características vinculadas con los fonemas consonánticos. Este cuadro resume lo que hicimos la semana pasada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer hoy? Irnos a los suprasegmentales. Un fonema suprasegmental es un fonema que se realiza o se materializa en la pronunciación. Por ende, es un rasgo prosódico. Es decir, este fonema materializado en la pronunciación, correcto, se produce de manera simultánea a un fonema segmental, a las vocales y consonantes. Los fonemas suprasegmentales no se parten por letras o por sonidos independientes. Los fonemas suprasegmentales, como su nombre lo dice, supra, se basan por componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Palabras, frases u oraciones. Por ejemplo, en una palabra, si yo digo la palabra alegría, el fonema suprasegmental que destaco primero es el acento. Alegría, hay una sílaba que destaca sobre las demás. Si digo frases, por ejemplo, la mañana de aquel día, ahí hay acento y también hay tono. Y si digo oraciones, el perro está en el parque, ahí tenemos acentos, pero también tenemos una carga tonal, que lo vamos a ver ahora. El fonema suprasegmental también cumple función distintiva. ¿Qué significa esto? Que el fonema suprasegmental también permite distinguir entre un y otro elemento. Si yo digo árbitro y digo árbitro, la posición del acento cumple función distintiva, porque no es lo mismo árbitro sustantivo que árbitro verbo en tiempo pasado. ¿Te das cuenta? Carga distintiva. Si yo digo ven a mi, o perdón, vienes a mi casa, no es lo mismo que decir vienes a mi casa. En el primero, vienes a mi casa, se le llama inflexión tonal descendente. Lo vamos a ver en breve. Y en el segundo, vienes a mi casa, se conoce como inflexión tonal ascendente. Eso vamos a dividirlo y estudiarlo el día de hoy.
Los dos componentes suprasegmentales son el acento y el tono. El acento es la intensidad. El acento es la claridad sonora que destaca una sílaba sobre las demás. Y el tono o entonación se vincula con la altura musical dentro de una expresión. Por ejemplo, cuando tú me escuchas, no solo estás recibiendo palabras o contenidos, también hay un tono en mi voz. Y este tono puede ir cambiando, de tal manera que tú puedes distinguir una oración enunciativa de una oración interrogativa, solo con oírme. No necesitas ver los signos para entender que estoy preguntando. ¿Me entiendes? Ajá, ahí está. ¿Me entiendes? Inmediatamente tu mente siente esos signos. No necesitamos hacerlo de manera ortográfica, sino de manera prosódica. Es como el acento. El acento ortográfico es la línea, el acento prosódico es la mayor fuerza de voz. Por eso, rasgos prosódicos. ¿Ya está? Ahora, vamos a hablar cuáles son estos fonemas suprasegmentales. El primero es el acento. El acento es la intensidad dentro de la pronunciación. Intensidad. Si yo analizo la palabra intensidad, la mayor intensidad en intensidad está en that. Intensidad. A eso se refiere con acento. El acento se podría decir que es la vocal y la sílaba que tienen mayor claridad, mayor volumen. Son las que percibes mejor, ¿cierto? En la pronunciación. Todas, absolutamente todas las palabras presentan acento. Acento como rasgo prosódico. La tilde es un rasgo ortográfico, no todas tienen, pero en el acento sí. Por ejemplo, si yo digo caminaba, inmediatamente percibes la sílaba na como la más clara. La sílaba na la que tiene mayor volumen. Caminar, va, ¿cierto? Ahora, en cuanto a idioma, la posición del acento depende del idioma al que te refieras. ¿Por qué digo esto? Para que te hagas una idea. Hay casos de diversas lenguas en donde el idioma puede, o perdón, donde el acento puede variar. Por ejemplo, en la lengua quechua, el acento suele caer en la penúltima sílaba, a excepción de los monosílabos, ¿no? El acento suele caer en la penúltima sílaba. Guasi, mis y pacha. Son graves. En el francés el acento suele caer en la última sílaba. Bonjour, bouquet, cierto amateur, ¿no? En castellano hay una peculiaridad. El acento puede estar donde le dé la gana. Amigo, mira dónde está el acento. Amistad, cambió el acento. Lástima, cambió el acento. Cómpramelo, cambió el acento. Por eso podríamos decir que cuando las palabras son polisilábicas, este acento puede generar tipos de palabras. Por ejemplo, las palabras agudas son aquellas que tienen esta intensidad en la última sílaba, amistad. Las palabras graves en la penúltima, amigo. Las palabras esdrújulas en la anterior a esta, lástima. Y las palabras sobre esdrújulas una más atrás, cómpramelo. A eso se refiere. ¿Qué significa? Que en el idioma castellano la posición del acento es fija o variable. Eso es lo que suele preguntar, por ejemplo, la PRE en verdadero y falso. Posición del acento, fijo o variable en castellano. En castellano la posición del acento es variable, no es fijo. ¿Existen lenguas con acento fijo? Sí, pero en castellano no lo es. Entonces esto nos obliga a estudiar cómo funciona el acento en el castellano. En el castellano, repito nuevamente, repito, las palabras polisilábicas se dividen. Los monosílabos no juegan aquí. Las palabras polisilábicas. Si yo te digo Juan, ¿es aguda? No. Juan es monosílaba. Punto. Las palabras polisilábicas las vamos a dividir de la siguiente manera. Las palabras agudas, o a veces preguntan también con este otro nombre, agudas u oxítonas, son aquellas que tienen la fuerza de voz
en la última sílaba. Libertad, amor, capaz, cantaré. Las palabras graves, también llamadas paroxítonas, son aquellas que tienen la fuerza de voz en la penúltima sílaba, como cariño, tamaño, hermano, amigos. La palabra esdrújula o proparoxítona son aquellas que tienen la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Lágrima, llévame, América. Y las palabras sobresdrújulas o superparoxítonas son aquellas que tienen la fuerza de voz en la que se les suele llamar la trasantepenúltima sílaba. Llévatelo, cómpramelo, véndemelo, ¿cierto? Ya está. Esta es la clasificación de acuerdo al acento. Ahora, un detalle importante. En el español, las palabras poseen una sola sílaba acentuada, a excepción de los adverbios terminados en mente. Escucha, esto solo nos va a pasar con los adverbios terminados en mente. No pasa con todas las palabras compuestas. Si yo digo saca y yo digo punta, ¿te acuerdas que este fenómeno se llama composición? Yo tengo la palabra sacapunta. Una pregunta, cuando yo tengo la palabra sacapunta, ¿cuál es la sílaba tónica? ¿Sa o pun? Saca, punta. ¿Cuál sería la sílaba tónica? En este caso, siempre la sílaba tónica va a ser la de la última palabra. Sacapunta es una palabra grave. Muy bien. Prueba de ello sería la palabra corta uñas. ¿Por qué? Porque corta uñas se escribe así, con tilde en la U. ¿Y por qué le ponemos tilde a la U? Porque la sílaba tónica es la U. Y para separar esa U de la A, necesito una tilde, hiato acentual. Corta uñas. Lo mismo pasa con 100 más pies, que al juntarla, esta N se convierte en M. ¿Por qué? Porque antes de la P tiene que ser M. Y esta acá queda 100 pies. Pero como es aguda, ya no es monosílaba, le vamos a colocar una tilde. Oh, ¿qué significa? Que cuando componemos palabras, siempre adopta el acento de la última. Pero ¿qué pasa cuando yo escribo rápidamente, como está ahí abajo? Si tú miras, rápidamente es una palabra que tiene que ver con el adverbio mente, ¿cierto? Si la tilde estuviera acá, sería aguda. Si la tilde estuviera acá, sería grave. Si la tilde estuviera acá, sería esdrújula. Si la tilde estuviera acá, sería sobresdrújula. Pero oye, la tilde está acá. ¡Caramba! Rápidamente, ¿qué cosa es? Una tras sobresdrújula, profesor. No existe. Entonces, ¿por qué tiene la tilde allí? Por una cuestión normativa, por una cuestión histórica. Rápidamente, tristemente y libremente son una de las pocas palabras en castellano que se pueden considerar con doble sílaba tónica. Sin embargo, para una cuestión operativa se consideran como palabras graves. Es decir, la tilde va en ra, pero en realidad la sílaba tónica está en men. Rápidamente, hábilmente, libremente, tristemente. Por eso se dice que en el español las palabras poseen un solo acento, excepto las palabras o los adverbios terminados en mente que, escúchame, fonéticamente, o sea, a nivel sonoro, tienen dos acentos. Fonética, todo esto expresa San Marcos, Pedro. Fonética, ¿correcto? Fonética. Ahora, un detalle, es lo que estoy diciendo, fonética, no ortográfica. ¿Me entiendes la idea? Esto es fonético más no ortográfico. O sea, en la realidad, en la realidad. ¿Por qué? Porque en la escritura es ortográfico, allí no se considera eso. La tilde es de una cuestión histórica, nada más. ¿Listo? Aclaramos el asunto antes de que lo pregunten ustedes, ya les planteé la respuesta. ¿Listo? Otro detalle más, otro detalle más. El tono, ¿qué tiene que ver con el tono? El tono es el nivel relativo de altura de la voz, es decir, el tono es la carga musical, la intensidad musical en un sonido. Y dentro del tono
La forma como manipulas el tono se llama entonación. La forma como manejas el tono se llama entonación. Otro sinónimo para examen de admisión, inflexión de voz. Cuando te digan inflexión tonal, inflexión de voz o entonación son lo mismo. Y estas no se ven en sílabas, no se ven en letras, se ven en palabras, en frases y oraciones. Es la musicalidad, es la melodía, es el conjunto de tonos. Y esto puede contribuir al cambio de un significado. ¿Qué significa? Que el tono también tiene función distintiva. El tono también posee función distintiva. Vamos a ver, existen tres tipos de tonos. El tono descendente o la inflexión tonal descendente, la inflexión tonal ascendente y la inflexión tonal horizontal. ¿Qué significa esto? Inflexión tonal descendente. Esta de acá, hacia abajo obviamente, sería: mis amigos se fueron temprano. Una oración enunciativa. Mis amigos se fueron temprano. Siempre va a ser descendente. Profe, ¿y cómo sería ascendente? Ascendente. Mis amigos se fueron temprano. ¿Qué significa? El único caso en que hay o en que existe una inflexión tonal ascendente es en este, cuando hay una oración interrogativa absoluta. Acá esta es enunciativa. Es el ejemplo. Vamos a ver más. ¿Qué significa interrogativa absoluta? Una interrogativa absoluta es una pregunta cuya respuesta es sí o no. Mis amigos se fueron temprano, ¿cuál es la respuesta? Sí, no. ¿Te das cuenta? ¿Vendrás a mi casa hoy? Absoluta. Sí, no. ¿Quieres verme? Sí, no. ¿Ella te ama? No, ¿cierto? Esas son interrogativas absolutas. Pero si yo digo, ¿dónde estás? Sí, no, ahí no encaja el sí. Aquí, allá. Cuando no es interrogativa absoluta, no es ascendente. Oh, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué no vienes? ¿Quién eres? Esas también son descendentes. Lo vamos a ver en breve. Y la horizontal suele referirse a enunciados ya conocidos en donde los dejas a la mitad. Por ejemplo, a caballo regalado. No dices más. A caballo regalado. Ya tú ya sabes lo que sigue. Camarón que se duerme. ¿Te das cuenta? Adiós rogando. Eso es una inflexión horizontal. Poco común, pero se han dado casos en la pre donde han aparecido algunas preguntas sobre esto. Las que suelen venir son las dos primeras, descendente y ascendente. Por eso las vamos a ahondar. Pero antes de ahondarlas, quiero plantear esto. Tanto el acento como el tono tienen algo que vamos a considerar función distintiva. Así como en los fonemas la semana pasada vimos la función distintiva, acá vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, si me baso en función distintiva, perdón, del acento, yo puedo decir lo siguiente. No es lo mismo decir, por ejemplo, trabajo, perdón, trabajo hoy, ¿ya? Trabajo hoy, que decir trabajo hoy. ¿Qué significa? Si yo tengo una oración en donde al cambiar la posición del acento cambia el sentido, a eso se le llama función distintiva del acento. Trabajo hoy, trabajo hoy. Ah, publico un libro. ¿Tiene función distintiva o no tiene función distintiva? Claro. ¿Por qué? Porque también puedo decir publicó un libro. Acá tenemos también la función distintiva. ¿En qué consiste la función distintiva? Que si yo cambio la posición del acento, cambia el sentido. Y si yo digo caminaré contigo,
Dime, ¿caminaré contigo tiene función distintiva o no? A ver, cambia algún acento. Caminaré contigo, caminaré contigo, caminaré contigo, contigo. No. La palabra o la oración o el enunciado. ¿Qué es oración? El enunciado o oración, caminaré contigo, no tiene función distintiva. Entonces, ¿cómo viene esto en los ejercicios? Marque la alternativa que presente función distintiva por el acento. Tiene que ser un enunciado en donde cambies el acento y cambie el sentido. ¿Y cómo funciona la función distintiva por el tono o inflexión tonal? Fácil. Si yo digo, por ejemplo, comeremos hoy. ¿Comeremos hoy tiene función distintiva? Claro. ¿Por qué? Porque yo puedo decir simplemente, comeremos hoy, le agrego interrogación y esto lo cambia todo. ¿Por qué? Porque comeremos hoy es un enunciado descendente. En cambio, comeremos hoy, la respuesta es sí o no. Ascendente. Perfecto. O al revés, si yo digo, vienes a la academia, este de acá tiene función distintiva, claro. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, vienes a la academia. ¿Qué significa? Que en el primer enunciado yo tengo entonación ascendente y en el segundo entonación descendente. ¿Te das cuenta? Pero si yo digo, eh, ¿cómo amaneciste? Tiene o no tiene distinción a nivel de tono. A nivel de acento, puedes quitarle la interrogación y lo que tú quieras, pero imagínate que yo diga esto, ¿cómo amaneciste? O hasta sin tilde, ya, imagínate, vamos a hacer un bodrio acá, sin tilde, ¿cómo amaneciste? Acá hay un detalle, ¿cuál es? Que este es descendente y este es descendente. Y al ser los dos descendentes, esto no es función distintiva. Para que haya función distintiva tienes que pasar a ascendente a descendente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿dónde estabas ayer? Yo digo, por ejemplo, trabajo toda, o perdón, no, trabajé toda la noche. Digo, por ejemplo, mírame fijamente. Y digo, por ejemplo, eh, comemos juntos. A ver, escucha, yo sé que ya se te ocurren muchas cosas, pero primero tienes que entender cuál es la pregunta. Yo quiero que me digas cuál es la clave donde hay función distintiva de acento y tono a la vez. Busca la clave donde haya función distintiva de acento y tono a la vez. Y le agregamos, perdóname, arbitro, el partido. Ahora sí, a la antigua, 5 claves. A ver, quiero que busques dónde hay inflexión. Ahora sí, sí, ya te diste cuenta que no había clave. de acento y tono a la vez. Si te das cuenta, solo hay una donde hay acento y tono a la vez. Ahora yo te pregunto, ¿dónde hay función distintiva del tono? Puede que haya acento, pero ¿dónde hay solo tono? Solo tono. Busca tono, busca tono. En la B, tono. En la A. A ver, vamos a analizar, ¿te parece? Primer detalle. Si yo leo, ¿dónde estabas ayer? Escúchame, ¿dónde estabas ayer? Es una pregunta. Pero es una pregunta ascendente o descendente. La respuesta es sí o no. No. ¿Dónde estabas ayer? La respuesta no es sí o no. Este es descendente. Escúchame. ¿Dónde estabas ayer? Es descendente. Si le quitas la interrogación, va a seguir siendo descendente. ¿Qué significa? Que acá no hay tono. Acá hay acento. ¿Dónde estabas ayer? ¿Dónde estabas ayer? Tendrías que quitarle todo, la interrogación, ¿cierto? El segundo, trabajé toda la noche. Si hubiera dicho trabajó toda la noche, esto hubiera sido la respuesta, por eso la cambié. Si hubiera dicho trabajó toda la noche, podría ser trabajo toda la noche.
y lo podías convertir en pregunta y era. Pero como trabajé toda la noche, no, porque trabajé toda la noche, escucha, trabajé toda la noche es descendente. Dime, si yo le pongo interrogación, ¿se puede volver ascendente o no? Claro, esta, la B, tiene función distintiva del tono, solo del tono, ¿correcto? En esta alternativa B solo hay función de tono. En la C, mírame fijamente. Bueno, ahí debería ser fijamente, discúlpame. Mírame fijamente. No le puedo cambiar el acento. Es descendente. Y si le pongo interrogación, mírame fijamente, podría ser. Este es descendente. Podría volverse ascendente si es que existe una pregunta. Mírame fijamente, pero está incompleta. Debería ser, dijiste mírame fijamente o algo así, ¿no? Otro, comemos juntos, es descendente. Y si le pongo interrogación, se vuelve ascendente. Esta sí, al ojo tiene inflexión de tono. Y si hablamos árbitro el partido es descendente. Pero si lo vuelvo pregunta, lo puedo volver ascendente. Arbitro el partido, ahí está. Entonces, podríamos decir que en las alternativas, como mínimo, tenemos 3 funciones distintivas de tono. Pero como la pregunta te pide no solo función distintiva de tono, sino de acento, ¿cuáles son las que pueden cambiar el acento? Arbitro. ¿Por qué? Porque la palabra arbitro tiene la sílaba tónica en la segunda. Pero si yo le pongo la sílaba tónica acá, acá, discúlpame, arbitró el partido. En este caso, sí sería distintiva de acento. Arbitro, árbitro. La palabra árbitro también, pero no encajaría en la oración. Árbitro el partido no suena. Esto es lo que vamos a ver comúnmente en la pre-San Marcos. Preguntas de función distintiva de acento y de tono, y comúnmente de acento y tono al mismo tiempo. Si has visto las separatas, las preguntas están allí. Vamos a explicar mejor cómo funciona la inflexión ascendente. La inflexión tonal ascendente solo ocurre con enunciados interrogativos absolutos o totales. ¿Qué es un absoluto total? Aquel que tiene como respuesta sí o no. ¿Qué significa? Vamos a buscar información que no conocemos. Por ejemplo, ¿entregaste los papeles? Sí, no. ¿Comieron lomo saltado? Sí, no. ¿Ella te ama? No, no, ¿cierto? Estos son enunciados interrogativos absolutos. Y al ser absolutos, ¿qué son? Inflexión tonal ascendente. En cambio, la inflexión tonal descendente es cuando se presentan enunciados declarativos, enunciativos, afirmación o negación, como también interrogativas pronominales. Vamos a ver, ¿qué cosa es un enunciado declarativo o una oración enunciativa? Jorge presentó su tarea. Ella no te ama, es descendente. Entregaste los papeles, descendente. Comieron lomo saltado, descendente. Pero también las preguntas pronominales. ¿Qué es una pregunta pronominal? Cuando tú veas un pronombre interrogativo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estos pronombres interrogativos siempre son descendentes. ¿Por qué? Porque acá no estás buscando información nueva. Acá lo que estás buscando es especificar algo que ya conoces. ¿Entregaste los papeles? Sí. ¿Dónde están los papeles? ¿Cuándo los entregaste? ¿Cómo lo presentaste? ¿Por qué lo presentaste? Esas son descendentes. ¿Cómo comieron lomo saltado? ¿Dónde comieron lomo saltado? ¿Cuándo comieron lomo saltado? ¿Por qué comieron lomo saltado? ¿Por qué ella no te ama? Esos son descendentes. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ascendente, tenemos descendente. Y como te mencioné, los horizontales son los refranes a medias. Con esto ya tenemos la base para este punto. Y aquí está lo que te decía. La función distintiva en la entonación es cuando un enunciado, por ejemplo, ellos llegan temprano, que es un enunciado descendente, yo puedo convertirlo en un enunciado ascendente. Ellos llegan temprano. O al revés, la clase empezó, es ascendente, lo puedo volver descendente. La clase empezó. A esto se le llama
función distintiva de la entonación o función distintiva de la inflexión tonal. Y con esto te salen muchas preguntas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está sencillo? A ver, díganme, ¿sí? Antes de pasar al otro punto. Este capítulo tiene dos temas. Este es el primero. Está sencillo, ¿cierto? El acento tiene función distintiva por los tipos. Aguda, grave, esdrújula. Acentuación, vamos a verlo después, paciencia. Y genial, gracias, Pedro. Y el tono ascendente, descendente. Lo único que tienes que recordar, ascendente, interrogación absoluta. ¿Sí o no? Nada más. Ahora sí, pasemos al segundo punto. Cada enunciado que se materializa va a tener una peculiaridad. Escucha, en la lengua, la disciplina de los sonidos de la lengua se va a llamar la fonología, ¿cierto? La fonología. Ahora, esta fonología, la vamos a ver poco a poco, se puede materializar de dos formas. Nosotros estamos estudiando una. ¿Cuál es? La del habla. Y en la del habla, acá la disciplina vinculada a los sonidos del habla es la fonética. En donde, por ejemplo, yo acá, entre corchetes, o perdón, entre barras, yo puedo escribir la palabra taxi. ¿Estamos bien? Taxi. Y en el habla, esto se va a materializar entre lo que son acá sí los corchetes. Y tengo la palabra taxi también. Aquí está. ¿Qué significa esto? El primero, acá sí le ponemos tilde. El primero es escritura fonológica, sonido mental. El segundo es sonido real, escritura fonética. Ahora, pero existe otra forma de que se materialice la fonología o la lengua. ¿Cuál es? La escritura. La escritura es un tipo de habla que la vamos a estudiar en un par de capítulos. Y acá con la escritura ya no va a ser ni la fonología ni la fonética. Acá va a ser la escritura, a ver un ratito, con mayúscula, minúscula, allá, con mayúscula. La escritura fonográfica. ¿Qué significa? Acá vamos a tratar de representar los sonidos a través o de manera fonográfica, a través de letras. Y es de esta manera que nosotros tenemos la palabra taxi. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa? Nosotros hemos estudiado fonología y fonética y estamos a un paso de entrar al capítulo de escritura. La próxima semana es solo escritura, escritura, escritura. Te dije también que la escritura es una rama paralela que vamos a ver en el curso. Ortografía, acentuación, uso de mayúsculas. Bueno, un detalle importante. Dentro de este panorama, por ejemplo, yo puedo dividir esta palabrita de muchas formas. Mira, mira, mira. Vamos a plantearlo así. Yo tengo con barras y esto lo puedo dividir así. Tac, sí. A esto se le llama sílaba fonológica. Son golpes de sonido. Ta, sí, mentalmente. Y si lo pronuncias, se pronuncia de esta manera. Así lo pronuncias tú. Tac, sí. ¿Listo? Pero si lo escribimos, se escribe así. Casi. ¿Qué significa? Tenemos que aprender esto. Una cosa es el sonido mental, el que está entre barras. Otra cosa es el sonido real, el que está entre corchetes. Y otra cosa es la escritura. Y en la escritura hay unas reglas especiales. Hoy, para hablar de la sílaba, tenemos que aprender rasgos vinculados con la escritura. Taxi. Ahora, vamos a plantear esto. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es una carga sonora, es un golpe de sonido. La sílaba es la unidad mínima de pronunciación. Escucha, no está aquí escrito, pero lo añadimos. La sílaba es la unidad mínima de pronunciación. ¿Qué significa? Si tú vas a decir una palabra, la cantidad mínima de golpes de sonido se llaman sílabas. Pronuncia la palabra cabeza. Muy aparte de que tiene 6 fonemas, la palabra cabeza tú la pronuncias en 3 golpes. Cabeza, ahí está, esas son las sílabas. Amigos, ahí está. Inscripción.
Transporte. Oh, entonces, respondamos preguntas que vienen para verdadero o falso. ¿Cuáles son las preguntas que suelen venir para verdadero o falso? ¿Existen sílabas con solo una vocal y consonante? Obvio que sí. ¿Existen sílabas solo con una vocal? Exacto, una vocal puede formar sílaba por sí misma. ¿Existen sílabas que pueden tener más de una consonante? Sí, pueden tener dos consonantes, pueden tener tres consonantes, pueden tener cuatro consonantes. ¿Cómo suena? Acá tienes que basarte en el sonido. Trans, por, te. Así suena, así lo divido. Trans, por, te. Excepto casos especiales como el de taxi, que vamos a ver en breve. ¿Listo? Ahora, existen sílabas que terminan en vocal y existen sílabas que terminan en consonante. Existen vocales que están al inicio, existen vocales que están al final y existen vocales que están solitas. Como también hay vocales que están rodeadas de dos sílabas, o perdón, de dos consonantes. Esto lo vamos a clasificar a continuación. ¿Cuál es nuestra meta? Entender qué es la sílaba, entender los procesos formativos para la sílaba y entender qué hacer cuando dos vocales se encuentran en una sola sílaba. Ese es nuestro paso para el día de hoy. Comenzamos. Si hablamos de la sílaba, toda sílaba tiene tres componentes. A veces no los presentan, pero son los tres que siempre van a regirlo. Toda sílaba tiene una cima. La sílaba puede presentar cabeza o puede presentar coda. Pero la cima es necesaria. ¿Por qué? Porque la cima es el núcleo. Y el núcleo siempre es una vocal. ¿Qué cosa es la cabeza de la sílaba? La cabeza de la sílaba se le llama margen silábico anterior. ¿Y qué cosa es la coda? El margen silábico posterior. Por ejemplo, en cantantes, la A es la cima, la C es la cabeza y la coda es la N. En cantantes, la A es la cima, la T, perdón, es la cabeza y la N es la coda. Igual acá, la E, la T y la S. Profe, ¿qué pasa cuando hay dos vocales? Espera un momento. Ahora vamos a explicar eso. Vamos paso a paso. Lo primero que tienes que recordar es esto. ¿Cómo suele venir en el examen de la pre? Fácil, te lo plantean así. Marque la alternativa, escúchame, marque la alternativa que presenta la mayor cantidad de codas en una palabra. Por ejemplo, la palabra cantantes, ¿cuántas codas tiene? Tres. Y la palabra cantaba, ¿cuántas codas tiene? Ah, mira, ve. Si yo digo cantaba, ¿cuántas codas tiene la palabra cantaba? Dime, dime, dime. ¿Cuántas codas posee cantaba? Divídelo en sílabas. Cantaba, excelente, Diego, una sola coda. Así viene. Ahora, pero no te viene con el nombre de coda cima ni con el nombre de margen. Lo que pasa es que esto lo vamos a dividir en sílabas libres y sílabas trabadas. Esto viene en la pre. ¿Qué significa? Cuando una sílaba tiene margen posterior, cuando una sílaba tiene coda, a esto se le llama una sílaba trabada. Y cuando una sílaba termina en vocal, a esto se le llama sílaba libre. Entonces, lo que te preguntan es, marque la alternativa que tiene la mayor cantidad de sílabas o sílabas trabadas, así de golpe. Y te ponen, por ejemplo, el cabello de mi mamá. Y te ponen abajo unas viejas amigas de ellos. Dime, ¿dónde hay mayor cantidad de sílabas trabadas? ¿En la primera o en la segunda? ¿Cuántas sílabas trabadas hay en la primera y cuántas sílabas trabadas hay en la segunda? Esto viene así en la pre. Vamos, te cuento, esta es la semana 4 de la pre San Marcos. Con esto puedes revisar el examen que va a tomar la pre el domingo y vas a ver que son preguntas de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y te tienen que salir todas. Y fácil que la siguiente clase vamos a hacer el solucionario del examen, ¿ya? A ver, si yo digo él, esta es trabada, va una. Cabello de mi mamá, solo hay una. En cambio, en la segunda, U libre, nas trabadas. Bie, bie, termina con el sonido fuerte en la E. Bie es libre, es libre. Has, a mí, gas, de ellos.
¿Dónde está la mayor cantidad de sílabas trabadas? En la segunda. ¿Qué significa? Esto suele venir, hay que tener cuidado. Vamos a teorizarlo, vamos a teorizarlo. Lo planteamos de la siguiente manera. Escucha, solo las vocales pueden ser núcleo de sílaba. Nunca una consonante puede ser núcleo de sílaba. Ahora, las consonantes, y aprende estos dos conceptos, las semivocales y las semiconsonantes aparecen como márgenes silábicos. ¿Qué es una semivocal y qué es una semiconsonante? Yo te hago una pregunta. En la palabra cuarentena, la sílaba tónica, ¿cuál es? La T, ¿cierto? Dime, en la palabra cuarentena, na es una sílaba libre. T es una sílaba libre. Den es una sílaba libre. Ahora, ¿y qué hacemos con cua? Una pregunta. En cua, ¿cuál es la vocal que tiene la mayor fuerza? ¿La U o la A? Siempre se la va a llevar la abierta. La vocal abierta, si está junto a una cerrada, siempre la abierta gana. En cua, dime cuál sería el núcleo, ¿la U o la A? ¿Cuál sería el núcleo? ¡Habla! Chico mudo. Sería la A, ¿cierto? Cua. La A es el núcleo. Si la A es el núcleo, escucha, esta U que está antes del núcleo, le vas a llamar semiconsonante. Esto pasa con los diptongos. Si te das cuenta, este es un diptongo creciente. La U que está antes del núcleo se le va a llamar semiconsonante. Viejo, cuerpo, violín. ¿Y qué nos dice la regla? La regla dice que las consonantes, las semivocales y las semiconsonantes son márgenes. ¿Qué significa? Acá el margen no es la B, acá el margen es B. ¿Por qué? Porque esa I es una semiconsonante. ¿Y qué pasa si la vocal tónica estaba antes? A eso se le llama semivocal. ¿Qué es la semivocal? Cuando es el segundo elemento de un diptongo decreciente. Hay de esto de acá es un margen silábico posterior. Hay de aceite, causa, feudo. No olvides, cuando la vocal sin fuerza de voz, cuando la vocal cerrada está antes, es decir, el diptongo es creciente, esta vocal cerrada anterior se va a llamar semiconsonante y es un margen silábico anterior. Y si la vocal tónica está posterior a la vocal, o perdón, si la vocal cerrada está posterior a la abierta, es decir, es un diptongo decreciente, se le va a llamar semivocal y es un margen silábico posterior. Esto de acá es dato, esto de acá es teoría y viene como tal. ¿Sabes por qué influye esto? Entonces con esto va a cambiar nuestra cuenta en la cantidad de, sílabas libres y sílabas trabadas. Hace tiempo que no... ¡Oh, qué bueno! Escúchame, escúchame. Entonces, yo te pregunto, en la palabra causa, ¿cuántas sílabas libres tenemos? Con lo que te acabo de decir, ¿cuántas sílabas libres tenemos en causa? ¿Una o dos? Termina en cau y termina en sa. Solo tenemos una sílaba libre y esa es sa. ¿Y por qué la U no puede ser? Porque la U es una semivocal posterior al núcleo. ¿Te das cuenta? El núcleo no está libre. A eso se refiere. Entonces, con esto vamos a ver las sílabas abiertas o libres y las sílabas trabadas. Las sílabas abiertas o libres son aquellas que terminan en vocal. Camisa. Y las sílabas trabadas son las que terminan en consonante. Canción. ¿Correcto? Acá el núcleo es la O, por si acaso. La tilde te lo dice. Canción. Ya está, con esto te sale otra gran cantidad de preguntas. Ahora, si quieres hacer las 20 preguntas de la separata, solo tienes que repasar esto. Diptongo, triptongo y hiato es nivel primario y tú lo sabes, pero vamos a repasarlo, ¿sí? Vamos a llamarle no concurrencia vocálica,
porque San Marcos no le llama concurrencia vocálica. San Marcos le llama grupos vocálicos. Y para San Marcos existen los grupos vocálicos homosilábicos y los grupos vocálicos heterosilábicos. ¿Qué significa esto? Aprende estos términos porque sobre estos te pueden preguntar. La mayor cantidad de grupos vocálicos homosilábicos o la mayor cantidad de grupos heterosilábicos. Homosilábicos, homo, son los que forman una misma sílaba. Hetero significa sílabas diferentes, sílabas continuas. Entonces, los grupos homosilábicos son los que unen. ¿Cuáles unen? El diptongo une dos vocales en una sílaba. El triptongo une tres vocales en una sílaba. Y hetero solo es el hiato separa. Vamos a ver. Para poder repasar esto, es necesario que recuerdes qué son las vocales abiertas o cuáles y cuáles son las vocales cerradas. Las vocales abiertas eran A, E, O. Y las vocales cerradas eran I, U. Entonces tenemos las vocales abiertas A, E, O, las vocales cerradas I, U, y si las mezclamos, nos salen los grupos. Por ejemplo, ¿qué es el diptongo? El diptongo es un grupo homosilábico formado por ¿cuántos? Por dos vocales concurrentes que pueden formar una sola sílaba y esto se caracteriza porque son tres tipos de diptongos. Tenemos el diptongo creciente, cuando comienzas con una vocal cerrada, pero terminas con la abierta, comienzas con la cerradita y terminas abierta. Eso es creciente. El diptongo decreciente es cuando comienzas con la abierta y terminas con la cerrada. ¿Qué significa? Si acá hay cerrada más abierta y acá hay abierta más cerrada, significa que este de acá va a ser el fuerte y entonces esto de acá se va a convertir en semiconsonante y esto se va a convertir en semivocal. ¿Y qué es el diptongo homogéneo? El diptongo homogéneo es cuando tienes dos vocales cerradas juntas pero diferentes. Una regla acá es que tienen que ser cerradas pero diferentes. Vamos a recordar. A ver, señores, diptongo creciente. En el diptongo creciente tenemos primero una cerrada, luego una abierta. Si yo recuerdo que las cerradas son I, U, y recuerdo que las abiertas son A, E, O, entonces comenzamos a combinar. Y tenemos IA, viaje, piano, IE, viejo, hielo, IO, violín, violeta. Y luego de esto tenemos UA, guantes, cuadro, UE, cuero, cuerpo, UO, cuota, ambiguo. A veces te confundes cuando pronuncias mal. Ojo, es UA, no UA. Si dices UA, eso ya no es diptongo, porque la fuerza tiene que estar en la abierta. Es IE, no IE, ¿correcto? IO, no IO, si no sería tío, y tío es hiato, no es diptongo. ¿Listo? Esto es el diptongo creciente. Segundo punto, el diptongo decreciente es cuando comienzas con la abierta y terminas con la cerrada. Por ejemplo, las abiertas son A, E, O y las cerradas son I, U. Solo hay 6 posibles combinaciones. Vamos a ver. Primera combinación, ay, caimán, au, auto, ¿cierto? Puedes combinar de la segunda manera, ei, peine, peinar, Europa, deuda, hoy, hoy, date cuenta, esta de acá suena ahí, esta es otra forma de representar el sonido de la I, hoy, y esta de acá, ou, estadounidense también. ¿Listo? Esto es el diptongo decreciente. Y el diptongo homogéneo es aquel diptongo donde vas a presentar dos vocales cerradas pero diferentes. ¿Qué significa?
you, we. Solo hay dos opciones. Si analizamos, acá yo tengo triunfo, ciudad. Cuidado, cuy. ¿Cierto? Ahí lo tenemos. Y con esto, señores, tenemos los tres tipos de diptongo. El segundo tipo de grupo silábico, homosilábico, perdón, es el triptongo. Si hablamos de triptongo, tenemos tres vocales. Un requisito para poder construir un triptongo solo puede ser esta estructura. ¿Listo? Primero la cerrada, luego la abierta, luego la cerrada. Es decir, la abierta siempre tiene que estar en medio. Profe, ¿no puede ser abierta, abierta, cerrada? No. ¿Por qué? Porque dos abiertas nunca forman una sílaba. ¿Cierto? Dos abiertas nunca forman una sílaba. ¿Y no puede ser la cerrada en medio? No, porque la cerrada solo se uniría a cualquiera de las dos abiertas. Vamos a ver. Por ejemplo, siempre caen con esto. Si yo digo leías, leías no es triptongo. ¿Por qué no es triptongo? Porque esta es abierta, cerrada y abierta. Si tú veas leías, te sale le y as. ¿Cierto? Porque la i con tilde siempre se emancipa, siempre se independiza. En cambio, los tipos de triptongo más conocidos, Guayco, Paraguay, Uruguay, atestiguáis, miau, limpiáis, asociáis, explicáis, ioides, ioideo, despreciéis, asociéis, denunciéis. Si son agudas, si tienes que poner la tilde, siempre le pones la tilde a la abierta. ¿Sí? Buey, camagüey, averigüéis, wow, guaura. Un detalle importante. Recordemos algo. Si yo digo guerra, una cuestión obvia, yo sé que es un insulto a tu cerebro, perdóname, pero sabes que guerra no es diptongo, ¿cierto? ¿Por qué guerra no puede ser diptongo? Porque la U no suena. Esta U es parte de un dígrafo. Entonces, quena tampoco puede ser diptongo. Yo sé que es obvio, Joaquín, pero hay que aclarar por si alguno tiene esa duda. Es que siempre se equivocan contando los diptongos por cosas así. Que, no son diptongos. Otro detalle. Si yo digo guitarra, obviamente no es diptongo porque la U no suena. Pero si yo digo pingüino, la cosa cambia. ¿Por qué? Acá esto es un dígrafo. Guitarra, no es diptongo. Pero acá, al ponerle diéresis, la U ya suena. Y si la U suena, pingüino sí es un diptongo. ¿Me entiendes? El diptongo ocurre porque hay diéresis. ¿Estamos bien? Diéresis. Esa es una característica importante que tenemos que considerar. No puede quedar duda. Acá todos tienen que ir hacia el mismo objetivo. Si alguno tiene esa duda, por favor, corríjala. ¿Listo? Eso no funciona. Otro detalle más. Dentro del hiato vamos a plantear unas reglas básicas solo para recordar. Escúchame. Regla rápida. Acuérdate. Una vocal abierta y una vocal abierta nunca, escucha, nunca se van a juntar. Esta es una regla rápida. Nunca vocal abierta y vocal abierta forman una sílaba. Primera idea. Segundo, una vocal abierta sí se puede juntar a una vocal cerrada, en cualquier orden. Esto sí pasa, es el diptongo. Y si una cerrada se quiere juntar con otra cerrada, el único requisito es que sean diferentes. El único requisito para que una vocal cerrada se junte a otra cerrada es que tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Creo que es lógica. Si una cerrada y otra cerrada se quieren juntar, pero son iguales, nunca se van a juntar. Las cerradas iguales no se juntan, ¿correcto? No se juntan. Ahora, un detalle más. Escucha, dentro de este fenómeno, vamos a tener algo más. ¿Qué cosa? Por ejemplo, que una vocal cerrada
Si quiere separarse de una abierta, no puede, no puede, a menos que la única forma en que una cerrada se separe de una abierta es que la cerrada tenga tilde. O al revés, una abierta con una cerrada, la cerrada se va a separar siempre y cuando tenga tilde. Sin tilde no se separa. Y como dije al inicio, con el triptongo, una abierta se puede juntar a dos cerradas siempre y cuando las dos cerradas estén en este orden. Y con eso vamos a recordar, por ejemplo, el wow, por ejemplo, acá aéreo, las abiertas nunca se juntan. Por ejemplo, acá una abierta, una cerrada se pueden juntar si digo cuy, por ejemplo. Por ejemplo, perdón, al revés. Si digo, por ejemplo, naipe, naipe, acá sí comienzas con la abierta. Y si fuese al revés, por ejemplo, viejo, ahí está. Y si cerradas diferentes, acá sí encajaría, por ejemplo, el cuyo, ciudad. Ya está, recordado. Ahora, en qué caso las cerradas de iguales se separan? Por ejemplo, si yo digo ti y ta, y por cierto, no lleva tilde, no necesita tilde. Ti y ta. Odri is ta, por ejemplo, ¿cierto? Odri is ta. Y en el caso de cerrada con abierta, por ejemplo, se separa, si lo pones así, tía, se separa si lo pones así, maíz. ¿Listo? Ya está. Esto es en cuanto a regla básica que te va a servir para tildación. A ver, ¿qué me dicen por el chat? Obvio como queso. Luego, profe, el caso de Walter. Ah, Walter. ¿Habría o es que pronuncio mal? Vamos a ver. Depende lo que tú quieras decir. Las sílabas serían así. Walter. Originalmente sería Walter. Pero cuando esto pasa al español, fonológicamente, fonológicamente o fonéticamente, como quieras ver, vamos a ponerlo fonéticamente, ¿ya? ¿Cómo se escribe la palabra Walter? En alemán es Walter, pero para nosotros en español es Walter, sí está bien pronunciado. Entonces, acá, si te das cuenta, escucha, estoy llegando a eso, Joaquín, no me apures, pues, ya. Entonces, si te das cuenta, acá se aprecia el diptongo a nivel fonético, pero no a nivel ortográfico, ¿me entiendes? A nivel ortográfico yo solo veo una vocal, tú también la ves. ¿Por qué? Porque es un préstamo lingüístico. ¿Listo? Es un préstamo lingüístico, pero al ser un nombre propio, se escribe de la misma manera. ¿Por qué? Porque la Real Academia escucha, no, acá no me cuentas dictongos, no se cuentan, no se ve. Dice, donde se aprecia dictongo, acá no aprecias ninguno. ¿Por qué te digo esto? Dime, ayúdame, Pedro, Joaquín, escriban whisky, por favor. Escriban whisky, quiero que escriban whisky por el chat. Ajá, si tú escribes whisky así, ahí no hay diptongo. Pero la RAE dice que así no se escribe whisky. La RAE dice que whisky se escribe así. Whisky. Pregunto, ¿hay diptongo en whisky o no hay diptongo en whisky? Acá sí. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú has escrito, Pedro, lo has escrito en inglés. Yo lo he escrito en español. ¿Te diste cuenta o no? Lo que pasa es que es un extranjerismo. What? Ya, no te males, pues. Lo que pasa es que lo que tú has hecho es un extranjerismo. Esta es la palabra española para el whisky, ¿correcto? Para el whisky. A ver, para que te hagas una idea, según la RAE, tú entras a la página de la RAE y tú escribes whisky como lo escribió Pedro y te va a decir la palabra no existe. Pero si tú entras al diccionario de la RAE y escribes whisky de esta manera, te va a salir la respuesta. Bebida, ¿no? Proveniente del inglés whisky. Y te colocan la palabra original. Eso tiene que ver con los préstamos lingüísticos. Ahora, no necesariamente lo reemplazas por la HU porque recuerda que la H no suena. Nosotros a veces le damos un sonido de G a la H, pero la H no suena. Por eso la RAE recomienda que se escriba con G. Whisky, whisky. Es como el famoso jockey.
Jockey, que se escribe con J, pero en español se escribe con Y. O la RAE, que recomienda que la palabra WhatsApp se escriba con G. WhatsApp, así como suena. WhatsApp. Pero esto todavía no ha sido adaptado por la gente. Te voy a whatsappear. ¿Qué te parece si whatsappeamos más tarde? ¿Te das cuenta? Esto es en español. ¿Por qué te digo esto? Escucha, no te traumes. ¿Por qué te digo esto? Escúchame, pequeño. Si tú estás en tu casa, obvio que sí, la G no lo oigo bien. Escúchame, si tú estás en tu casa, tienes que seguir las reglas de tu casa, ¿cierto o no? Pero si viene tu amigo de visita, a tu amigo lo van a hacer lavar los platos por regla de tu casa, lo van a hacer limpiar por regla de casa como lo hacen contigo. No, ¿por qué? Porque tu amigo es la visita. Lo mismo pasa con las palabras que vienen de visita. Las palabras que vienen de visita no se acatan con las reglas. Por eso las palabras que vienen de visita no se les coloca tildes. Por eso, por ejemplo, para que te hagas una idea, a ver, un ejemplo de esto. Mira, si yo digo, vamos a ponerle cursiva para que se entienda bien, alma mater, ¿ese mater lleva tilde o no lleva tilde? Mater es una palabra grave, termina en R. ¿Tú qué dices? ¿Mater lleva tilde o no lleva tilde? ¿Por qué no, Wilmer? No entiendo. ¿Por qué no? Debería llevar tilde. Otro, si yo digo alter ego, ¿ese alter lleva tilde o no? Ahí sí la dudas, porque la has visto tildada. Yo sé que has visto la palabra alter tildada en algún momento. Alter ego, claro, Wilmer, lo máximo. Porque está en cursiva, no lleva tilde. ¿Correcto? Así es simple, porque está en cursiva, no lleva tilde. Ese es un código que solo maneja el que sabe ortografía. El que no sabe ortografía no tiene ni idea. O, por ejemplo, si yo digo currículum, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Si está en cursiva, no lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde? Porque es una palabra en otro idioma. En cambio, si yo lo escribo sin cursiva, alma mater, alter ego, currículo. Ah, ¿qué significa? Si yo lo escribo sin cursiva es que ya vives en mi casa. Y si ya vives en mi casa, tienes que seguir las reglas de mi casa. ¿Qué significa? No intentes aplicar reglas de tu idioma a palabras provenientes de otro idioma. El caso de Walter tiene un problema. Yo no voy a escribir esto. ¿Por qué no voy a escribir esto? Y es más, esto. ¿Por qué no voy a escribir esto? Porque como es un nombre propio, en el caso de los nombres propios, no forman parte del idioma. Los nombres propios no están en el diccionario, a menos que te llames alma, te llames vida, creo, ¿no? En la mayoría de los nombres propios no forman parte del diccionario. Por eso Walter, a pesar de ser un nombre común acá, es un extranjerismo. ¿Listo? Esa es la característica. Espero que se haya quedado la duda y espero que se hayan generado muchas dudas más, porque esa es la característica del lenguaje, vivir generándonos dudas. Vamos, ahora sí, último punto, hablemos del hiato, qué bonito, me encanta cuando preguntan, porque al menos lo siento vivos ahí, ya está, vamos. El hiato puede ser de dos tipos, hiato simple y hiato acentual. Tú sabes que las reglas de ortografía van cambiando. La última vez que se dio un cambio significativo en la ortografía española ocurrió en qué año, ¿alguien lo sabe? ¿Cuándo fue el último año en que se dieron cambios significativos en la ortografía española? Un poquito de historia ortográfica. ¿Sabes o no sabes cuándo fue o de cuándo es la última edición de la ortografía de la RAE? El último cambio, exacto, Joaquín, 2010. En escritura, nosotros debemos señalar un antes del 2010 y un después del 2010. Antes del 2010 solo podía llevar tilde. Antes del 2010, por ejemplo, una O en medio de números podrían llevar tilde. Claro, Joaquín. Antes del 2010, este, ese y aquel podían llevar tilde, cosa que ya no llevan. Antes del año, un ratito, perdóname un segundo que tengo mi gato suicida que está trepándose por la ventana queriendo entrar. Dame un segundito nomás, por favor. A ver, hijo, te vas a matar. Ah, ya.
disculpen. Lo que pasa es que estoy en un segundo piso y al gato le encanta treparse y si no le abría la ventana se iba a caer hasta el primer piso. A ver, dale un paseo por Chincha, no seas malo, no seas malo. Les presento, este es otro gato, no es la cara sucia, este es Aquiles. A ver, vamos, ya está. A ver, te cuento. Entonces, antes del 2010, por ejemplo, una O podía llevar tilde, ahora ya no lleva. Esos son los cambios. Antes del 2010, I, UU eran hiatos acentuales. Antes del año 2010, la RAE aceptaba esto. Tiita, odriista, con tilde. Parecía hiato acentual, hasta que nacieron algunas palabras. Cuando la RAE, basta que alguien le haga una pregunta y, oye, Franco, ¿no? Acá esto se nos pasó. Hay que cambiar la regla. ¿Qué pasa con la palabra duumvirato? El gobierno de dos en Roma. Duumvirato. ¿Qué pasa con la palabra duumvirato? Si tú le pones la tilde en la U, matas la palabra, porque la palabra es grave. Duumvirato. Entonces, ahí hay una paradoja. Y ante esa paradoja, la RAE dijo, no, cambiemos la regla. A tiita ya no se le pone tilde. Y cambiemos la regla. Las dos vocales cerradas, para que sean hiato, tienen que ser hiato simple. Ya no hiato acentual. Atento porque siempre estos cambios son los que vienen en las preguntas comúnmente en examen de admisión. ¿Listo? Ahí lo dejo por si acaso. Entonces, los hiatos simples antes eran abierta con abierta. Ahora no. Ahora también son cerrada con cerrada, siempre y cuando sean iguales. ¿Estamos bien? Iguales. Entonces, la A con la A, Canán, Saavedra, caer, vas a caer, chupetín. Aorta. Profe, y si hay H intermedia, no interesa, igual hay hiato. Ahora, por ejemplo, fea, lea, lee, feo, boa, canoa, oe, poeta, poema, coordinar. Y a esto le añadimos chiita, antiimperialista, tiita, te cuento, estas palabras que están acá abajo son las favoritas para hacerte caer cuando te dicen marque la alternativa a la que le faltan más tildes. Y siempre caen porque el que menos piensa que tiita lleva tilde y ya no lleva. Lo mismo pasa acá, dumbirato, dumbiro. Obviamente te das cuenta que no hay muchas palabras de este tipo, pero basta que aparezca una y mata toda la regla. Y por eso la RAE tiene que reformularse. ¿Estamos bien? Esos son hiatos simples. Ahora, ¿qué es un hiato acentual? El hiato acentual es cuando tienes una abierta y una cerrada, pero a la cerrada le pones tilde. ¿Qué significa esto? Que la cerrada se va a emancipar, la cerrada se va a liberar. Si tú quieres que la vocal cerrada se separe de la abierta, solo ponle una tilde. Profe, ¿y la regla de tildación? Ignora la regla de tildación. Profe, ¿pero qué dice la regla de tildación? La regla de tildación dice que las graves solo se tildan cuando no terminan en aguda, ni en vocal, ni N, ni S. Profe, ¿y acá en tía? Tía es una palabra grave. Tía termina en vocal. Profe, no debería llevar tilde. Exacto. Esta es una tilde especial. El hiato acentual se conoce como tilde especial o tilde disolvente. ¿Por qué? Porque disuelve el diptongo. ¿Estamos bien? Mía, día, tía, sonríe, ríe, rubíes, mío, sonrío, garúa, actúa, continúe, actúe, búho, flúor, caín, raíz, ataúd, baúl, todas esas llevan tilde. Vehículo, ten cuidado, vehículo. No importa que la H esté allí, tiene que haber una tilde para separar esa I, si no sería vehículo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, a veces los alumnos se confunden con la palabra prohibido. Tú le dices si la vea prohibido y a veces cometen esta atrocidad. Prohibido. Porque mi profe me enseñó que la H va a la siguiente. Sí, pero dime, ¿cuál es la inconsistencia en este silabeo? Que esta I, para estar solita, tendría que llevar una tilde.
Y si yo le pongo una tilde, sería prohibido. Y la palabra prohibido no existe. Entonces esto es un diptongo. Prohibido. Es como que te diga cómo se silabea la palabra truán. Para empezar, truán, si la U llevase tilde, yo la separo. Sería así. Pero esta palabra sería truán. Y truán no existe. Yo quiero decir truán. Un momento. Pero si la U no lleva tilde, qué penita. Tienes que juntarte porque no llevas tilde. Entonces, truán es un monosílabo. Y por ende, los monosílabos no llevan tilde. Lo mismo pasa con la palabra guión. Si recuerdas, la palabra guión también es un monosílabo y la palabra guión por eso no lleva tilde. Si llevase tilde sería en la I, pero ya sonaría guión y eso no pasa. ¿Listo? Estos son los trucos que suelen venir en examen de admisión. Ahora, vamos a jugar con el silabeo. Última parte de la clase. Espero que estés aprendiendo, espero que estés sirviendo de esto. Vamos a jugar con el silabeo. Ya luego vemos otros casos particulares. Si yo digo que tengo un diptongo, ¿cómo silabeo un diptongo? ¿Cómo suena? Recuerda que la escritura se basa en los golpes de sonido. En este caso, visión. Si hay un diptongo no hay ninguna polémica. Escríbelo así, junto. Visión. Sion es la sílaba tónica. Ya está. Si tengo un triptongo, escríbelo junto en una sola sílaba. Buey. Obviamente tú sabes que el núcleo de la sílaba es la E, porque es la vocal abierta, ¿cierto? Buey. Si tengo hiato, escríbelo separado. Si es acentual, o, i, do, ra, ul, se separan. ¿Te das cuenta? Silabeo básico. Si tengo grupos consonánticos, atento. ¿Qué es un grupo consonántico? Cuando las consonantes se reúnen en una sola sílaba. Yo tengo la palabra transporte, solo tengo que decirle en mi mente. Transporte. Se nota claramente que son 3 sílabas. Y se nota la diferencia, no hay duda. Transporte. No hay problema. Si yo tengo circunscripción, circunscripción. Clarito, no hay ninguna duda. Es golpe de sonido. Hasta acá todo está bien. ¿Dónde comienzan las dudas? ¿Dónde comienzan los conflictos para un examen de admisión? Acá vienen los conflictos para un examen de admisión. Estas son las clásicas. Si yo tengo una H, por ejemplo, en un diptongo, no interesa lo que te dije hace un momento. Prohibido. 3 sílabas. No pasa nada. Si yo tengo la H en el diptongo, cohibido. Las preguntas de la pre vienen de la siguiente manera. Marca la alternativa que está correctamente silabeada. Marca la alternativa que está correctamente silabeada. Ahora, ¿qué pasa cuando la H está en el hiato? Cuando la letra H está en el hiato, tú sabes que la H no tiene sonido. Por más que tú quieras que suene a G, la H no tiene sonido. Entonces, si la H no tiene sonido, la H en este caso puede ir atrás o adelante, pero acá viene la regla. ¿Qué dice la regla? Lo ideal es poner la letra H en la siguiente sílaba. ¿Cómo sería esto? La H sería un margen silábico anterior. Sa, na, o, ria. Cuando tenga problemas con la H, yo debo recordar que como la H no suena, ¿qué me dice la regla? Ahí recién vemos regla. La regla me dice que la letra H tiene que ir a la siguiente sílaba. Yo tengo la palabra alcohol. La H va a la siguiente. Ol. Ya está. ¿Y qué pasa cuando hay una H entre consonantes? No pasa nada. La, ja. La H va acá. Y, nu, ma, no. ¿Cierto? Y, nu, ma, no. Esto es en cuanto a diptongos o triptongos. Sin embargo, vas a ver casos también que vienen constantemente en examen de admisión. Ya vimos temprano el caso de la palabra taxi. Cuando tengas un problema con la X, si bien es cierto, tú sabes que la X son 2 sonidos, la K y la S. A pesar de que la X son 2 sonidos, K y S, se silabea siempre con la X
como margen silábico anterior. Se va a la siguiente sílaba. Tazi. Entonces, ¿cómo silabeo boxeador? Bo-ce-a-dor. Obviamente separo la E de la A porque son abiertas. Muy bien. Ahora, ¿cómo se silabea subalterno? ¿Te acuerdas de esto? Subalterno no se silabea subalterno. Eso recuérdalo. Pronunciación. Subalterno. Así lo silabeamos. Subalterno. Sin embargo, si digo submarino, acá ya no puedo pasar la B a la siguiente. Acá sí sería submarino. Solo por pronunciación. Date cuenta, todo es pronunciación. Ah, si digo suboficial, si digo suboficial, lo silabeo así. Suboficial. Excelente. Ahora, ¿y qué pasa si mezclamos la X con la H? ¿Qué pasa si decimos exhumación? Exhumación sería E. A ver, la regla me dice que la H se va a la siguiente, ¿cierto o no? Y la regla me dice que la X se va a la siguiente. Rayos. Pero ¿y si hay X y H? La regla me dice que si la H está en medio, ponla nomás. Ah, entonces, siguiendo y mezclando las dos reglas, por más que se vea raro, así nos recomienda la RAE que si la vemos, exhumación. Ahora, entonces, y ya que estamos hablando de los ex, si yo digo exalumnos, obviamente sería así. Exalumnos. ¿Listo? Estas son algunas normas que debemos considerar para el silabeo y que vamos a verlas constantemente en el curso. ¿Estamos bien? Ahora sí, con todo lo que te he hablado, tranquilamente te salen las 20 preguntas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Escúchame bien, atento. Lo que hemos hecho es, primero, hemos revisado los fonemas suprasegmentales. ¿Cuáles son los fonemas suprasegmentales? El acento y el tono. Atento porque hemos hecho bastante. El acento y el tono. En el acento como función distintiva y el tono también como función distintiva. Luego de esto, hemos visto, por ejemplo, las palabras por el acento, agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. En esta semana de la pre, ¿cuáles son las preguntas comunes? Marque la alternativa que tiene más palabras graves. Marque la alternativa que tiene más palabras agudas. Recuerda, los monosílabos no son agudas. Ese es el truco. Te ponen palabras con monosílabos para que tú las cuentes como agudas. No caigas en el error. Siguiente. Luego de esto hemos visto la carga tonal, la entonación, la inflexión tonal. Y cuando hablamos de inflexión tonal, ascendente si es interrogativa absoluta, descendente si es interrogativa pronominal o una oración enunciativa. Y horizontal si es un refrán a medias, una oración conocida a medias. Luego de esto hemos hablado de la sílaba, el núcleo, la cabeza y la coda, el margen silábico anterior y posterior. Hemos hablado de las sílabas libres y las sílabas trabadas. Hemos hablado dentro de esto que es una semivocal y que es una semiconsonante. Y posteriormente hablamos de los grupos vocálicos. Heterosilábicos, el hiato, homosilábicos, el diptongo y el triptongo. Y de yapa hemos visto el silabeo. Todo esto corresponde a semana 4 de Pre-San Marcos. Y todo esto va a ser, hasta este punto, todas las 4 clases que hemos hecho precisamente son las que van a venir en la Pre-San Marcos este fin de semana como el primer examen. Entonces, si el primer examen de la pre, para el 16 de agosto, genial, pues el 16 de agosto todo lo que vamos a hacer va a venir para esa fecha. No te preocupes, así que ya estás preparado. Si es para el 16, esto nos puede permitir algo, como la próxima semana tenemos un tema más chiquito en literatura y en lenguaje, porque la próxima semana en literatura es mío Cid Garcilaso, se hace así, y como en lenguaje la próxima semana vamos a entrar ya a otro capítulo, claro, lo que vamos, eso lo tiene que coordinar el profesor Jesús y conmigo cuenten tranquilo, lo que podemos hacer es conversar un poquito también sobre las preguntas que vienen de la pre.
Lo que podemos hacer es revisar los materiales de la pre y ver cuáles son las preguntas comunes. ¿Para qué? Para que tú cuando llegue el examen vas a ver que tienes que hacer perfecto en los dos cursos, porque no puede haber duda. ¿Te parece? Genial. Todos esos detalles, imagino contigo también vamos a tener seminario, asesoría, eso ya lo coordinamos con el profesor Jesús, obviamente. Tú sabes que yo soy materia dispuesta, a mí me dicen, haga esto, yo lo hago. ¿Listo? Ok. Vamos a ver. Ya hemos hecho todo esto, ya son las 7 en punto y se te acerca una excelente clase de RM, creo. Bueno, yo me detengo acá, voy a ponerme, ahorita voy a sentarme tranquilo acá y voy a ponerme a marcar las claves de las 20 preguntas y te voy a poner anotaciones, ¿ya? Tratemos de que no genere ninguna duda. Yo confío en que con todo lo que hemos hablado te tiene que salir. Un favor, solo te pido un favor. Primero, agota todas las posibilidades. ¿A qué me refiero con agota posibilidades? Revisa, revisa las diapositivas. Luego, apela a lo que hemos estudiado e inténtalas. Y una vez que lo intentes, recién mira las claves que te voy a mandar. Y si luego de esas claves te queda duda, pues ahí conversamos. Pero agota las posibilidades, haz tu trabajo, esfuérzate. Yo te voy a dar así, solucionado, mismo solucionario San Marco, así está con explicación si quieres, las preguntas. ¿Te parece? Yo lo voy a hacer ahora en este momento, ni bien corto, y te lo mando todo a través del WhatsApp. Te lo mando, profesor Jesús, para que te lo mande a tu grupo. ¿Listo? Ok, señores, gracias por todo. La verdad es que siempre participan lo suficiente, se portan bien. Me encanta mucho. Gracias siempre a ustedes por el esfuerzo que hacen. No se rindan, ya no se desanimen. Muchos ánimos en todo lo que hagan. Bueno, señores, tengan bonita tarde, tengan bonita semana. Cuiden su salud y cuiden a su familia, ¿sí? Apoyen mucho a sus padres.